Tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Propuesta Semanal el licenciado Evanjo N. G. Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos, ex contralor, ex superintendente de valores y político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Aunque a Evanjo le gusta más hablar de economía que de política. Encantado, Evanjo, de tenerte en el programa. No, y gracias nueva vez, ¿no?, por tenerme junto con ustedes para hablar de estos temas que son de interés de tu público. Sí, estábamos detrás de Evanjo, pero él estaba trancado escribiendo un libro y no por eso no había podido venir. Y muchísima gente estaba detrás de ti también, que a su debido tiempo irán a los programas. Ahí Evanjo, salieron los resultados de esta semana, yo creo que lo más reciente del índice mensual de actividad económica del Banco Central, con los datos. ¿Cuál es tu opinión, tu evaluación del comportamiento de la economía a junio? Fíjate que justo este informe del Banco Central, dando cuenta del desempeño económico de las principales variables macroeconómicas de la República Dominicana para el primer semestre del 2018, son de los temas que de alguna manera abordo en el libro Falsabilidad en la economía dominicana. En uno de los temas que, o como Popper le llama, en uno de los problemas que tiene que ver con los riesgos de la concentración del crecimiento de la economía. Y en el caso de este desempeño de 6.7% para el primer semestre, que es un desempeño excelente, por encima de, no solamente de otros periodos similares en la República Dominicana, sino en toda América Latina. Y yo creo que ya eso es un acierto para la economía dominicana. Pero creo que otro acierto que tiene ese crecimiento es que si usted descompone los distintos sectores que conforman el PIB, usted se dará cuenta que justo crecieron en aquellos sectores que más generan empleo, que más generan divisas y que más impactan en la producción de bienes y servicios. Y entonces eso mitiga la posibilidad de los riesgos del PIB, porque cuando el PIB crece en sectores poco generadores de empleo o poco generadores de salario, como por ejemplo es el caso del sector financiero, o las comunicaciones, o las comunicaciones, o el propio sector minero, que sí tiene un efecto positivo por el lado de la generación de divisas, pero no tiene un efecto positivo por el lado de la generación de empleos y de bienes y otros, ¿no?, componentes del PIB. Pero en este caso, los principales sectores que crecieron fue la manufactura, la construcción, el comercio, el transporte, y justo son los sectores que más generan empleo, y el sector agropecuario también, que más generan empleo y que más tributan también al fisco dominicano. De manera que este crecimiento, yo creo que lo más importante a destacar, más que el 6.7%, que es una magnitud importantísima, es que no está expuesta a los riesgos, especialmente en un entorno internacional que no es totalmente amigable. Usted encuentra con una tasa de inflación en los Estados Unidos por encima de la estimada. La estimada para 2018 en los Estados Unidos es de 2.1 y se sitúa hoy día en 2.47, es decir... Lo cual apunta a aumento de tasas de interés. Por supuesto que... Y restricción de política monetaria. Por supuesto, y ya justo la Reserva Federal de los Estados Unidos la ha ajustado en lo que va de año 2 veces. Y eso, si usted le adiciona la guerra comercial con China, que ha disparado la inflación inducida internacional, y al mismo tiempo pudiera también eventualmente contraer la economía mundial, pues este crecimiento de la economía dominicana viene a caer bien, porque sirve de alguna manera para amortiguar cualquier situación de ralentización que pueda tener la economía en el segundo semestre del 2018, y terminaríamos entonces creciendo por encima de lo que se ha estimado en las políticas públicas que se han incorporado tanto en el presupuesto de la Nación del 2018 como también en el mismo programa monetario del Banco Central. De manera que yo creo que hay que saludar esta información que ha dado el Banco Central como una información positiva, que los agentes económicos deben sentirse satisfechos con este desempeño, y más aún porque también se hace dentro de un entorno de una inflación que aunque es cierto que es la primera vez desde el año 2012 que se aproxima al techo máximo de la meta de inflación, no menos cierto es que todavía está dentro del rango de la meta de inflación. Y eso es importante, más si tomamos en cuenta... Es importante apuntar que cuando se aprobó las metas de inflación,
tú eras superintendente de banco y estabas en la Junta Monetaria. Así es. En aquel diciembre que se aprobó en el 2012 Así es. las metas de inflación. Estoy de acuerdo contigo, o sea, ha sido exitoso en motivar menores inflaciones. Desde antes, pero especialmente con lo de la meta de inflación, ha sido el comportamiento de la inflación siempre ha sido decresivo en cuanto a que ha estado por debajo cada año más, exceptuando tal vez el año pasado, pero siempre dentro del rango, que es lo importante, ¿no? Que no se aproxime al rango del techo máximo, porque como usted sabe, la meta es de 4%, pero tiene un mínimo de 3 y un máximo de 5. Entonces, eso es un elemento importantísimo, porque eso ayuda a que el ciudadano dominicano confíe en el peso como moneda nacional y no ande en procura de dolarizar sus ahorros, dolarizar su economía doméstica. Y eso es muy importante para la estabilidad macroeconómica de un país. Bajo el hecho de que, no sé, te llama la atención como economista, quizá la población en general, cuando tú hablaste de que los sectores que impulsaron el crecimiento son los generadores de empleo, ¿y qué pasa con los otros sectores? Bueno, los otros sectores también crecieron, pero no crecieron en la magnitud que tuvieron la manufactura, el comercio, el turismo, el sector agropecuario. Yo destacaba ese hecho porque no es lo mismo que crezcan sectores. Por ejemplo, cuando el sector agropecuario crece más que cualquier otro sector, desde el punto de vista del empleo es importante, pero desde el punto de vista de la generación de ingresos tributarios al fisco, no paga casi. Porque no paga, no genera ingresos fiscales o ingresos tributarios al gobierno dominicano. Y entonces eso expone a las finanzas públicas a determinados riesgos. Entonces lo que estoy destacando es que este crecimiento del 6.7% que anunció el Banco Central favorece la mitigación de los potenciales riesgos que tiene toda economía. Y destacaba entonces que ante un entorno internacional como ese, como el que ya describí, yo pienso que los dominicanos tenemos que sentirnos satisfechos de los resultados que estamos cosechando. Pero que naturalmente eso tampoco no debe de servirnos a nosotros como para que nos sintamos totalmente confiados y que no va a ocurrir o a acontecer nada. Yo siempre pienso que es bueno estar apercibido de cualquier acontecimiento. Entonces, voy al punto. Se supone que en algún momento la población debe estar preparada porque esta economía necesita una reforma fiscal. Sí, yo creo que no solamente la población, sino también los hacedores de políticas públicas. El hecho de que el Banco Central, por ejemplo, ajustara la tasa de política monetaria es una forma de proteger la economía. Sí, porque ante las presiones cambiarias que estaban impulsando una mayor depreciación, incluso ya cercana a lo que se ha estimado, pues obviamente en forma acertada la autoridad monetaria ajustó el tipo de tasa de interés de la política monetaria en 25 puntos básicos o 0.25%. Y eso ayuda a fortalecer el peso dominicano frente al dólar. Y al mismo tiempo, aunque pudiera tener un efecto negativo en la tasa de interés activa de los bancos, es mejor que esta tasa crezca en un ambiente de estabilidad en los precios internos, que crezca o se pierda el control de ella en una situación de inflación descontrolada, como ha pasado en otros periodos, que no es necesariamente el de los últimos años. Entonces yo creo que eso es importante que los ciudadanos entiendan que cuando la autoridad monetaria toma decisiones como esta, entender que este instrumento de política monetaria, la tasa de política monetaria, se hace precisamente para proteger que los precios y que la economía no caiga en unos niveles de inestabilidad que al final quien más lo paga son los trabajadores, porque el mayor impuesto que puede tener una sociedad es el impuesto inflacionario. Tú escribiste recientemente, conectándonos un poco con el tema de la reforma fiscal, el tema de la deuda. Si la deuda junio, según crédito público del sector público no financiero, es 38% del PIB, pero si uno le añade ya los bonos soberanos en julio, estamos casi en 40% del PIB. Si se suma todo el sector público, estamos hablando casi de 50% del PIB. Estamos en peligro de una insostenibilidad fiscal. Yo pienso que, como usted señala, la deuda pública del sector no financiero ronda ya el 39.5%. Y la del sector público consolidado debe rondar cerca del 51%, ambos del PIB. Este indicador, que ha estado creciendo tanto en términos relativos como en términos absolutos, debe verse también como una señal de preocupación,
Porque si bien es cierto que el país ha mejorado su calificación de riesgo, si bien es cierto que el país ha estado honrando los compromisos con los acreedores locales e internacionales, no menos cierto es que cada vez más el presupuesto de la nación se maneja con ausencia de espacio fiscal. Esa ausencia de espacio fiscal es lo que explica el por qué los gobiernos se endeudan tanto a lo interno como a lo externo. Y ese endeudamiento, obviamente, no es el mecanismo del financiamiento, no es el más aconsejable si se hace en forma permanente. Y entonces estaría, digamos, anidándose las señales de agotamiento de ese modelo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera del presupuesto de la nación, y al mismo tiempo también estaría cargando los futuros presupuestos del 2019, 2020, con una mayor carga fija, que yo he situado en alrededor del 84% del presupuesto de la nación, y entonces eso obviamente pudiera eventualmente anidarse causales para una eventual y potencial crisis de deuda, que aunque en la República Dominicana actualmente no tenemos esa crisis, pero yo pienso que los correctivos es mejor hacerlo en momento de que usted tenga el control de la situación como está actualmente, que está controlada la situación, y no esperar que las cosas se desborden, ¿no? Con un crecimiento de la deuda, tanto en términos absolutos como relativos, en forma pero ya creciente. En este momento tan político y tan electoral, el gobierno no va a hacer nada, ya lo han dicho los funcionarios. Entonces parecería que la principal responsabilidad del gobierno que surge en el 20 será tomar ese tema como prioridad número uno. En el 20 todavía tendremos un mayor índice de deuda. Definitivamente, si seguimos con esta tendencia, se estará situando por encima del 40%, la del sector público no financiero, y la del sector consolidado por encima del 52%. Fíjate, definitivamente que será un gran desafío para las nuevas autoridades del 2020. Es una pena que el pacto fiscal no se promoviera a partir del 2016, incluso se llegó a anunciar oficialmente que se iban con la votación que obtuvo el presidente Medina, tenía ahí toda la confianza pública como para iniciar ese proceso. Sí, eso es un dato muy importante, porque no es lo mismo ir a una mesa de diálogo con una gran legitimización popular como se manifestó ahora es difícil. En el 2016, ahora es mucho más difícil porque los números no son iguales. Embajador, con tu permiso y los amables televidentes, cuando hablamos de economía o temas así importantes, el tiempo se va volando. Nos vamos a comerciales, volvemos porque todavía tenemos muchos temas de interés. Y hasta un poquito de política con Ivanhoe NG Cortiñas, y vamos a hablar de su libro, Falsabilidad en la economía dominicana. Amigos del pueblo, esta semana continuamos conversando con el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, economista y ex superintendente de bancos. Vamos a hablar ahora sobre su libro, Falsabilidad en la economía dominicana, para que nos expliques. Cuando leo la palabra falsabilidad, me imagino que serán cosas que las personas piensan que suceden en la economía en momentos determinados, por ejemplo, y no pasan, o la cosas que uno da por sentado. La portada realmente dice mucho, la tenemos ahora en pantalla, entonces queremos también que nos diga, bueno, de qué se trata el libro, dónde pueden adquirirlo. ¿Cómo no? Sí. Pero antes vamos a tomarnos una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Jessica e Industrias Vanilejas y que a esta hora del día entonan. Gracias. A pesar del calor humano que hay aquí en el estudio. Y el calor de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Aroma, sabor y calidad. Justo el título del libro, Falsabilidad en la economía dominicana, está inspirado en un concepto, un método, una técnica que construyó un filósofo de la época, me refiero a Karl Popper, austríaco, en donde él desarrolló el método de la falsación. Y el método de la falsación no es más que un ejercicio de refutación versus corroboración. Es como que alguien entienda que ha demostrado una hipótesis o que la ha corroborado, y que entonces aparezcan informaciones, elementos, datos que se entienda que se puede refutar. Entonces, Popper entiende, y eso es lo que aplico en mi libro a la economía dominicana, que muchas de las ideas
creencias, proposiciones generalizadas que la gente tiene, incluso los economistas, acerca de determinadas situaciones económicas, como por ejemplo el tema de las divisas, que aquí se entiende que las divisas, el pico de la demanda se produce cuando hay reposición de inventarios. Que es a comienzo de año. Y que es a comienzo de año y en agosto, que es el octavo mes del año. Sin embargo, en la evidencia empírica de 163 meses que yo analicé, no da cuenta eso, no evidencia eso. ¿Y cuándo es la mayor? El mes de diciembre es el mes de mayor venta de volúmenes, casi en forma absoluta, en esos 156 de mayor venta. De mayor venta y de compra, las dos. Y de aumento. Sí, y de aumento. Y ahí no será quizá la banca que le conviene para cerrar sus estados más bonitos, que le conviene la tasa mayor. Lo que pasa es que también, porque también el libro encuentra evidencia de que la tasa cambiaria o el tipo de cambio no está asociado a los mayores volúmenes de venta. Son datos y conclusiones, hallazgos que permiten desmitificar, y por eso la importancia del ejercicio de la refutación, porque muchos hacedores de opinión y muchos economistas tenemos determinadas creencias sobre determinados fenómenos o determinados problemas económicos, y cuando usted lo ausculta en forma un poquito más exigente, lo examina en forma más crítica, a partir del método de la falsación, encuentra entonces hallazgos como ese, y como otros también, como que el hecho de que la gente, aquí la mayoría de los hacedores de políticas públicas y empresarios entienden que la depreciación beneficia a las exportaciones. Tampoco encontré evidencia empírica en la República Dominicana. Y hay varias. En el 2003 y 2004 no aumentaron las exportaciones. No, tampoco, pero en ninguno de los otros. Fue la mayor depreciación. Y en ninguno de los otros años, porque bueno, pudiera decirse, bueno, de 13 años, de 14 años, 2, se da esa situación que usted señala, 2003, 2004, pero es que en la mayoría de los años no se da esa situación. Entonces hay suficiente elemento como para entender que no es correcto entender que en países como la República Dominicana, que no tiene capacidad para fijar precios, que no tiene capacidad para dominar los canales de distribución, de la comercialización en los mercados internacionales, que no tiene capacidad para las cuotas de exportación y ese tipo de situaciones que se dan en el comercio mundial. Entonces, a partir de esas realidades es que uno encuentra situaciones de falsear estas creencias generalizadas que tenemos muchos de nosotros los dominicanos, y hay una veintena de casos que desarrollan. Es que el libro no es una recopilación de artículos. No, el libro es todo un trabajo, en un 95% de trabajos inéditos que no habían sido publicados, que yo lo venía trabajando desde hace más de un año y medio, y que, bueno, le hemos dado la forma del libro que ya tiene en sus manos, ¿no? Y que se lo he traído para obsequiárselo, y que ya está a la venta al público. Se está vendiendo en la librería Cuesta. Recuérdese que lo pusimos a circular el 31 de julio en Funglode, justo hace lamentablemente unos días. Por un tema personal no pude asistir y me excusé debidamente, por un tema familiar. Pero lo importante es que ya usted lo tiene en sus manos, que lo podrá leer, lo podrá incluso criticar. Lo degustaré en el fin de semana. Porque fíjese, la idea de este libro es como invitar al debate sobre la mesa, ¿no? Presentar opiniones encontradas de cosas que algunos de nosotros creemos y cosas y puntos de vista que otros también tienen, pero basado en un método, no basado en la especulación teórica, no basado en una creencia de tipo individual o personal. Es basado en un método, y en este caso yo he hecho uso del método de la falsación de Karl Popper, que creo que se puede aplicar no solamente a la economía. En este caso de mi libro, Falsabilidad en la economía dominicana, es la primera vez que para el tema económico dominicano se aplica el método. Y yo creo que ya, desde ese punto de vista, al menos, es un aporte. No es novedoso. Pienso que sí, y además creo que viene a enriquecer la bibliografía económica dominicana, muy escasa en nuestras universidades. Sí. Usted encuentra que la carrera de economía está en la mayoría de las universidades, pero usted encuentra muy pocos profesores publicando libros de economía. Mira, de no ser por el concurso de economía que hace el Banco Central, donde se mandan 20, 30 trabajos, se premian un buen número. La literatura económica dominicana es muy escasa. Muy escasa. Y precisamente este es mi tercer libro. Recuérdese que el primero se llama Hechos Monetarios y Fiscales, el segundo se llama Casi todo sobre la economía dominicana, y este tercero, Falsabilidad en la economía dominicana. Lo he hecho con esa intención. Yo fui profesor por 15 años en distintas universidades y me di cuenta, no solamente como profesor, sino también como estudiante, del gran déficit de literatura económica. Y ahora con este tema de la responsabilidad social, después que uno ha aquilatado
Estado, algún nivel de experiencia de Estado, algún nivel de experiencia profesional en ejercicio privado. Algún nivel de experiencia, no, bastante experiencia de Estado. Gracias. Para tu juventud, tú has estado ocupando 3 posiciones importantes. Superintendente de Banco, de Valores y Contralor de la República. Sin embargo, estoy desempleado. Qué paradoja, ¿eh? Pero no por mucho tiempo, me temo que no por mucho tiempo. Esperemos, ¿no? Porque hay que ir al supermercado. Sí. Ahí va, Joy, vámonos ahora al tema político. ¿Cómo no? Porque es inevitable y los televidentes no me van a perdonar que yo te trate lo que ocurrió ya. Yo decía que después de tantas comisiones, subcomisiones, comisiones, tanto debate, finalmente 7-6 se aprobó con la famosa coletilla de que los partidos pueden decidir, pero los que sean por primaria, su organismo máximo va a definir qué tipo de padrón va a utilizar. Cae elemental, PLD, mayoría oficial en el comité político va a decir primarias abiertas con el padrón de la Junta en el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, Ramón, yo no lo veo tan mecánico. Resulta que en el PLD se celebró no hace mucho, concluyó en la fase de la discusión a nivel de las bases del partido, el Congreso Jorge Botello. En ese Congreso se tomó la decisión de aprobar el artículo 40, que todavía es vigente en los estatutos del PLD, en la que establece la primaria o convención interna con los miembros, con los que tienen derecho a voz y voto en el PLD, que son los miembros. Y resulta que el día que se llevó a la plenaria del Comité Central, el Comité Central tomó la decisión de frisar el conocimiento de esa decisión que tomaron las bases del partido, de que sigan siendo los miembros del PLD quien elijan a sus autoridades internas y externas, es decir, a los cargos electivos, como el del presidente de la República, o como candidato. Y lo pospuso para que esperar, como compadre espera, valga la redundancia, la aprobación por parte del Congreso de la ley de partidos políticos. Como la ley de partidos políticos que está por aprobarse no se pronuncia respecto a si serán abiertas o cerradas en forma clara, sino que lo deja a que sean las instancias superiores de los partidos que tomen la decisión, resulta y viene a ser que el Comité Central está llamado a aprobar lo que decidieron las bases del PLD. Y lo que decidieron las bases del PLD es que sean los miembros con derecho a voto a que terminen eligiendo sus autoridades internas y externas. De manera que, desde el punto de vista estatutario, la ley yo creo que se alinea a los estatutos del PLD y incluso los ha aprobado en el Congreso Jorge Botello y los estatutos aprobados. Perdón, antes de ese Congreso, ¿qué dicen los estatutos? Eso mismo que te estoy diciendo, que el derecho a voto o a elegir y ser elegido son de los miembros del PLD y eso mismo aprobaron las bases del partido. Es decir que, perdón, lo que tú estás diciendo es que teóricamente, desde un punto de vista legal y dentro del partido. Dentro del partido, es decir, el comité político no puede tomar una decisión porque estaría derogando. Claro, no puede. El comité político no podría. El comité central sí podría aprobar o no aprobar lo que decidieron las bases. Pero si el comité central llegase a tomar una decisión como esa, se estaría poniendo ese comité central a espalda de lo que de cómo se expresaron las bases del partido en torno a esa propuesta que fue discutida ampliamente y están incluso yo tenía un invitado recientemente que era del PLD y él decía que hay una contradicción, que mientras usted quiere elegir con el voto nacional, entonces una decisión de ese tipo la quiere llevar a la cúpula, a un grupito. Porque teóricamente debe consultarse si las bases del partido quieren que de fuera sea que se decida quién es el candidato. En el caso del PLD ya eso se hizo, por eso le reitero que en el Congreso Jorge Botello, que es el último Congreso del PLD, que solamente falta la clausura, el acto formal y el conocimiento de algunos aspectos que quedaron pendientes, como este que acabo de indicarle, las bases del partido se pronunciaron en cuanto a que son los miembros del PLD los que tienen derecho a voz y voto. De manera que eso ya no estaría en discusión para las bases del partido, estaría en discusión para el Comité Central. Y el Comité Central le haría un muy mal servicio a las bases del partido
desconociendo una expresión libérrima. Pero eso podría ser factible. Podría pasar. El oficialismo tiene mayoría seguro en el comité central. No es tan mecánico eso, porque hay muchos miembros del comité central que pertenecen al litoral del oficialismo, sin embargo son compañeros de larga data, son compañeros que tienen también sus intereses en sus comunidades y tienen sus intereses políticos también particulares, y toda esa amalgama de situaciones particulares hay que también ponderarla. Entonces de ahí que no, y además como está prohibida la reelección, pues obviamente no tendrían ya ese elemento que sería de presión, que pudiera servirle de presión hacia aprobar una situación, una modalidad como esta. ¿Tú descartas la reelección? Porque parecería que no, porque todo ese intento de la primaria, ¿por qué ese afán de las primarias en un gobierno que tiene tantos problemas, que ya está siendo cuestionado, que ya hay una oposición que está actuando con una marcha verde? Entonces, Ramón, ¿por qué ese afán? No es que yo la descarto, es que el propio presidente de la República fue que lo dijo, y está en los distintos medios de comunicación, que él se religió con esta nueva Constitución de la República y que ya está imposibilitado a hacerlo para una próxima, pero además también lo juró frente al PLD, frente a Dios y frente al país. Es decir, yo creo que el presidente Danilo Medina no está en la línea de reelegirse. Lo que sí pudiera hacer es que parte de su entorno tiene un movimiento favorable a eso, y él obviamente lo deja porque es una situación también de lucha de tronos. No, tan temprano no puede va a anunciar una cosa como lo dejan esa, solo. Pero como dicen amigos nuestros, se apearían del tigre. Así es. Y muchos no encuentran cómo apearse, ¿no? Y se le hace un poco pero otros sí saben apearse rápido y coger para el otro lado. Sí. Pero al final, mira, tenemos que apostar a la unidad del PLD. Yo soy un PLDista de larga data. Entré al PLD teniendo 17 años, en el 1977. Soy de los que apuesto a la unidad del partido. Entiendo que Leonel Fernández y Danilo Medina de alguna manera llegarán a un entendimiento, porque sobre sus hombros está la responsabilidad de una herencia que le dejó don Juan. Y cualquiera de los dos que intentase resquebrajar todo este tema institucional interno del PLD, atentando contra la unidad, yo creo que le haría un mal servicio a esta institución política que con sus defectos y con sus sombras le ha dejado y ha estado construyendo este gobierno de Danilo Medina y el de Leonel Fernández una gran impronta. La República Dominicana es otra en muchos aspectos institucionales, aunque tenemos desafíos, en muchos de los avances materiales que hemos tenido, de infraestructura, por ejemplo, en educación también, ahora en este último gobierno. De manera que esos son, y los desafíos que tenemos y los errores que hemos cometido, obviamente, son parte de los desafíos que tenemos para el nuevo gobierno que surja a partir del año 2020, que yo espero que sea Leonel Fernández. Claro que sí. Entonces, en eso se ha especulado mucho, Iván Joven, y qué bueno que ya estamos metidos en política, porque no va a la reelección. Entonces, en estos días, un abogado escribió un artículo muy interesante, José Luis Tavera, en Acento, que le dice, bueno, si no va a la reelección, si los pupilos no crecen, como aparentemente no se ven en las encuestas, se habla hasta de la opción de Hipólito Mejía, y uno hasta se atreve a creerla cuando uno ve a Hipólito Mejía, que en vez de hacerle oposición al gobierno, está dedicado a atacar a Leonel Fernández. Primero que era un muerto, después lo defungló. Entonces yo entiendo, si es un muerto, ¿por qué atacarlo? Porque a los muertos se les deja quieto, ¿no? Bueno, en el caso del señor Hipólito Mejía, yo creo que él sigue siendo un peligro público. Lo dije en el 2011 y lo reitero. Es verdad. Y lo reitero. En el 2011, recuérdate que él, siendo un candidato con casi el 60% de popularidad, ya poniéndose la banda presidencial, porque el compañero Danilo Medina estaba en un segundo lugar, pero muy distante del primer lugar. 20 puntos le llevaba. Sí, entonces, ¿qué pasa? Él, en ese momento, en el 2011, le hizo un llamado a los productores de arroz para que no le pagaran al Banco Agrícola las deudas que tenían con esa entidad del Estado, que es una entidad financiera. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo yo era el superintendente de banco y salí en defensa del Banco Agrícola junto con las autoridades del Banco Agrícola, porque, en primer lugar, porque promover la cultura del impago, promover la cultura de la morosidad, yo creo que es una defecio, una ofensa, y más en una persona del nivel en que alcanzó el señor Mejía, ¿no?, que fue presidente de la República. Entonces él se constituyó en ese momento un peligro público porque estaba incitando a algo mal hecho. Entonces, luego,
siendo oposición, la pobre oposición que realiza, entonces vive con temas que están desfasados, porque Funglode, la Fundación Funglode, se desarrolló, se instaló y se desarrolló en el gobierno de él. Sin embargo, durante esos 4 años... Pues todo el mundo sabe que eso ha sido con aportes de empresarios. Y además de que ha sido con aportes de empresarios, es la entidad de promoción de la cultura y del pensamiento más aguda que tiene la República Dominicana. Aquí no hay una universidad que promueva más al más alto nivel de discusión, de pensamiento, de ideas, de conceptos, de Yo diría que es el único think tank en República Dominicana. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que Hipólito Mejía eso no lo entiende. Él no lo entiende. En su cabeza él no entiende. Y te digo eso. una cosa, tampoco lo va a entender. No. Por Yo recuerdo razones cuando el que son gobierno muy de obvias. Hipólito, de Leonel Fernández, él se burlaba del uso de la computadora. Ujú. Él decía, en Palacio jugando con computadora. Así es. Qué pena, no tenemos más tiempo, Iván Joel, pero qué bueno esta mezcla de economía y de política. Te agradezco mucho la participación. Y señores, Exhortamos economistas y no economistas, compren y adquieran ese libro, Encuesta Centro del Libro, Falsabilidad en la Economía Dominicana. Ahí van a aprender muchísimas cosas, los que saben de economía y los que quieren aprender de economía. Seguimos en Propuesta Semanal.